Bueno, vamos a revisar esto juntos. Yo creo que sí se escucha. Yo creo que sí se escucha. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de las manifestaciones culturales. Una de las manifestaciones culturales nacionales está declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y también está declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Um, pero antes de eso, vamos a revisar qué es esto de lo de las yo creo que estoy grabando pantalla, entonces se va a ver. Vamos a revisar qué es esto de las manifestaciones culturales declaradas como patrimonio cultural de la nación. Aquí vamos a ver un resumen de las manifestaciones y hay una convención, yo diría que no tan limitante, de cada una de las manifestaciones. Está social, económica, cultural, política y medioambiental. Entonces, bueno, como les mencionaba, vamos a ahondar un poquitico en lo que es no la música vallenata, sino el Carnaval de Barranquilla. Entonces, el Carnaval de Barranquilla, pese a que es el Carnaval de Barranquilla, se celebra en toda la costa. Nace en Barranquilla cuando Barranquilla era todavía, digamos, una consolidación muy joven, era un pueblito todavía. Barranquilla nace un poco de la movilización de muchas personas de Cartagena, eh, y Barranquilla se convierte en, pues, la puerta de oro, la llaman, ¿no? Entonces es por donde entra el progreso, las innovaciones, es el puerto que se abre a la innovación y a otra serie de cosas. Entonces, digamos que el Carnaval de Barranquilla nace como una herencia de las festividades europeas, pero acá se le da una connotación ya muy diferente y se transforma de una manera muy, muy, muy interesante. Entonces, ¿qué sucede en Barranquilla? Eso se celebra, el Carnaval de Barranquilla se está celebrando entre febrero y marzo, finales de febrero, marzo, eh, y tiene unos días específicos en los que se reviven, se cuentan algunas historias, y se expone un poco toda la cultura que ha compilado y que ha creado y que ha diseñado el costeño, no solo el barranquillero, sino el costeño. Y entonces, ahí lo que sucede en cuanto a las fechas, decimos que entre febrero y marzo, algo interesante es que como es algo que nace por una herencia un poco europea, tiene una relación muy fuerte con la Semana Santa, con una celebración religiosa, ¿no? La fecha del carnaval se ha celebrado más o menos un siglo, durante un siglo. Y, bueno, aquí estamos hablando de eso, cuándo se celebra el carnaval, ¿no? Meses de febrero, marzo. Eh, y ahora algo importante es que este carnaval de Barranquilla tiene un precarnaval, que es más o menos un mes antes. Se arranca, se sale de diciembre, dan una esperita y arrancan con precarnaval. En el precarnaval, ¿qué sucede? Como esta es una manifestación cultural tan grande que involucra el arte, la danza, el canto, la puesta en escena de todos estos elementos. Entonces, en el precarnaval se empiezan a realizar una serie de actividades que ya vienen como untaditos de toda ese ambiente de fiesta, de cultura, de unión. Y lo que se hace es que también sirve como preámbulo para los días del Carnaval de Barranquilla. Hay que entender que esta celebración acompaña a los habitantes de la costa, yo diría que todo el año. Aparte de que como actividad económica pone una labor a la mayoría de los artesanos y de las personas involucradas en el carnaval 6 meses, 8 meses antes de que suceda el carnaval. Entonces, esta es una actividad, es una manifestación que se mantiene viva a sí misma, básicamente, y es muy interesante la forma en que sucede. Grandes momentos del carnaval, ya como los días como tal que se celebra el carnaval. Aquí destaca la batalla de Flores. Hay varios momentos en el carnaval, pero algo interesante es que no siempre fue así, ¿no? Entonces esos momentos se fueron dando
y se fueron rescatando, fueron emergiendo, les fueron dando significado y hasta que se convirtieron en lo que es hoy en día. Pero no el carnaval arranca con los mismos, digamos, las mismas actividades y los mismos momentos importantes que se celebran hoy en día, sino que se fue alimentando cada vez más con una serie de personajes que representan, que son identitarios aparte y que representan de una u otra forma las formas de vivir de la costa, pero también la historia de la costa. Entonces, bueno, la batalla de Flores, por cierto, hace una referencia al final de una batalla. Hubo una guerra real y entonces el último día se dice que de ahí en adelante se van a disparar únicamente flores. Y en el desfile de carrozas, entonces hay unas personas lanzando flores como pues rememorando este suceso, ¿cierto? La reina del carnaval es algo súper importante, ya está presente durante todo el momento del carnaval y ya es el alma del carnaval, es uno de los personajes más importantes. Viene siendo la anfitriona. Ella baila, rehoja flores, baila todo el tiempo, es lo que baila y sonríe, es lo que más hace. Pero aparte también está con el rey Momo, que es otra figura que también tiene una pues, importancia y una relevancia grandísima en el carnaval. Hablando de personajes, hay que hablar que hay un montón. Está el rey Momo, bueno, está la reina del carnaval, pero está María Moñitos, está el hombre Caimán, está la Marimonda, está la negra Puluy y toda una serie de personajes que empiezan a contar unas historias del Caribe impresionantes. Entonces, por ejemplo, la Marimonda es una burla a la élite de Barranquilla de ese entonces. Y entonces la champeta también está muy presente y la champeta también es un grito de revolución de las comunidades más marginadas, por así decirlo, que, yo me muestro, entonces de las comunidades más marginadas y su música y sus formas de expresión y sus bailes. De hecho, uno de los movimientos más característicos de la champeta es el del movimiento de la navaja. Champeta era el nombre que se le daba de forma despectiva al, al baile, pero también a la cultura de estas comunidades marginadas y significaba navaja de por sí. Entonces estaba como renegado y ahora la champeta, y no solo la champeta, sino toda una serie de personajes que antes eran marginados, sacan y mejor dicho muestran y relucen toda esta cultura dentro de lo marginado que se vuelve finalmente lo popular. Y lo popular está cargadísimo de cultura, entonces es muy interesante. Entonces, bueno, hay muchos personajes, el rey Momo burlándose de las élites, por eso es que tiene una corbatita y está así todo desordenado, la negra Puluy, que entonces era una negra que se burla de las blancas europeas, todas simplonas, que no tienen ese sabor y esa también, esa fisionomía voluptuosa, llamativa, la sazón, entonces era una burla en los labios. Entonces nos empieza a hablar de una historia, nada más la cumbia, se celebra el cirenato, que es una rueda de cumbia, se celebra durante los días del carnaval. La cumbia tiene una importancia gigante en el carnaval, al igual que otras músicas como el vallenato, pero nada más la cumbia nos cuenta una historia y es la forma en que se baila, rememora a los esclavos africanos que tenían sus pies amarrados y por eso es que casi no hay movimiento en la cumbia. La cumbia no es una champeta, no es un mapalé que también evoca las comunidades afroindígenas, pero la cumbia es de los esclavos y entonces se mueve poquito, es un cortejo entre esclavos y nos cuenta una historia también de cuáles son los antecesores y los ancestros y bueno, todos estos personajes importantes de la historia, la cultura y la identidad de la costa, no solamente de Barranquilla, que en Barranquilla coge esta forma, pero las historias no son únicamente de Barranquilla. Y así y todo esto se vuelve ya una coreografía y todos los años se recuerda. Todos los años volvemos a contarnos nuestra historia, lo que vivimos, lo que sucedió. Entonces, hay una importancia dentro de lo cultural de este festejo grandísima, grandísima. Y es como
honramos nuestra historia. Es resignificar también todo lo que sucedió, honrar a los que la vivieron y hacerlo parte de nosotros desde parte de resignificar todo lo que sucedió es también volverlo una fiesta. La fiesta en Colombia y principalmente en el Caribe ha sido un grito de lucha, ha sido una forma de revolución, por eso la champeta. Entonces, bueno, pasan todas esas cosas, es muy interesante. Yo voy a empezar a cerrar porque tampoco quiero que sea tan largo. Pero el caso es que esta manifestación, voy a cerrar con esto, aquí la clasificaron como una manifestación económica, que nos damos cuenta que no, que es social, que es cultural, que es ancestral incluso, y que también habla mucho de lo medioambiental. ¿Pero por qué? Porque es que una cultura está muy ligada a su territorio, a sus condiciones climáticas, socioambientales, todo lo que sucede en torno de una posición geográfica, la conexión con el mar, todo lo que sucede a nivel natural, porque nosotros hacemos parte de ese entorno, va a determinar un poco nuestro comportamiento en ese espacio. Entonces, por eso también es una manifestación natural y medioambiental. Entonces, bueno, el punto aquí es, ya para cerrar y generar una reflexión también al respecto, es ahora está consolidada en esta clasificación que vimos como una manifestación económica. Y eso ha generado toda una serie de desafíos a nivel social principalmente, porque al verse como una actividad económica empieza a tergiversar el sentido de la manifestación inicial. El turismo tiene unas potencialidades increíbles, pero también unos daños desastrosos a nivel social y cultural. Hay personas que ya ni disfrutan de su fiesta, usted estar en su casa y ya no disfruta de su fiesta porque le llegó un poco de gente que no respeta su casa. Entonces, se transforma un poco en solo la fiesta y se deja de lado todo este acervo cultural increíble que es la razón de ser y de existir del carnaval y de cualquier otro carnaval, que es cómo honro yo mi historia y quien llega debe también llegar a honrarla. Entonces sí ha generado una serie de problemáticas sociales que se enfrentan, pero que también se magnifican por el factor económico. Hay que generar estrategias dentro del turismo que sean pedagógicas y le permitan al visitante entender que está llegando también a honrar una historia. Al que esté escuchando, le agradezco y bueno, feliz tarde, que lo vive y que lo goce.